Un saludo cordial a todos. En este módulo vamos a tratar el tema de la distribución normal. Y en este video específicamente vamos a hablar acerca de los principios básicos, los digamos conceptos fundamentales de la distribución normal. Para empezar, podemos decir que la distribución normal realmente es una representación de las frecuencias de una distribución. Entonces, si nosotros vemos acá, tenemos una tabla de frecuencias de una variable continua, ya que está agrupada por intervalos. Tenemos acá entonces las frecuencias absolutas, las marcas de clase y esas otras columnas necesarias para poder calcular la media aritmética y la desviación típica o estándar, que en este caso tienen un valor de 45 y 10 respectivamente. Vale la pena mencionar que para este tema vamos a tratar la media poblacional y la desviación típica poblacional, por lo que ahora vamos a simbolizar a la media aritmética con una letra griega mu, y con esta letra griega sigma vamos a simbolizar la desviación típica o estándar, que antes pues la simbolizábamos con una S, y la media aritmética con una X barra, ¿verdad? Pero prácticamente el procedimiento para poder calcular cada una de ellas es exactamente el mismo. Lo único que cambia es la variable con la cual se identifica cada una de estas medidas. Estas dos medidas son las que vamos a utilizar, digamos, como base para poder estudiar, para poder analizar una curva normal. Pero al final de cuentas, ¿qué es y cómo es que digamos se origina una curva normal? Cuando nosotros graficamos, en este caso puede ser la frecuencia absoluta y las marcas de clase, por ejemplo con un diagrama de barras como este que nosotros vemos acá, entonces vamos a obtener nosotros este tipo de gráfico. Nosotros nos podemos imaginar, y aquí lo hice yo con el mouse, por eso está un poquito torcido. Se puede hacer también con Excel, claro, pero en este caso pues lo hice para que nos imaginemos, ¿no?, cómo es que sale la campana de Gauss, digamos. Nosotros nos imaginamos una curva suavizada que pase por el centro de todas las barras, así como está acá. Entonces, si nosotros hacemos una curva suavizada, es decir, no una curva así recta, cuadrada, sino que así redonda, acá un poquito redondita, eso es a lo que se le llama una curva suavizada. Entonces vamos a darnos cuenta de que acá se nos forma una forma acampanada. A esto es a lo que nosotros llamamos la campana de Gauss, precisamente porque pues este matemático alemán fue el que fue el primero en analizar y digamos dar los principios para el estudio de la distribución normal, que es a base precisamente de la campana de Gauss. Una distribución normal entonces es aquella en donde digamos nosotros tenemos varias características. En primer lugar, si nosotros dividimos, digamos colocamos una línea imaginaria justo donde está la media aritmética, que en este caso es 45, estaría ubicada justo aquí en medio. Si nosotros hacemos una línea acá imaginaria vertical, nos vamos a dar cuenta de que dividimos la distribución en dos partes iguales. Es bastante simétrica, digamos, la gráfica de un lado y del otro, del lado izquierdo y del lado derecho, ¿verdad? Podemos hacer acá, por ejemplo, una línea. Vamos a intentar hacer acá una línea pues recta justamente en este punto, ¿verdad? Para que veamos, por acá estaría entonces la media aritmética. Y si digamos observamos la campana, que también pues es imaginaria, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que casi es la misma área que está de este lado que la de este otro lado, ¿verdad? Entonces esa es una primera característica. La segunda característica es que, digamos, la gráfica que nosotros obtenemos es bastante acampanada, es decir, acá, digamos, no hay subidas, sino que va bajando poco a poco. Sube en el punto medio, justo
cerca donde está la media aritmética, y del otro lado también baja y desciende hasta llegar casi a cero. Pues esas son dos características digamos importantes, y nosotros cuando vemos esto y vemos una gráfica bastante simétrica decimos que la distribución es bastante normal. Es decir, podemos decir que estos datos se distribuyen en forma normal. Otras características las vamos a ver pues utilizando la desviación típica o estándar, ya que digamos la desviación típica marca digamos como una medida hasta dónde debe llegar nuestra gráfica en ambos lados, ¿verdad? Y también nos da parámetros para poder encontrar el área bajo la curva. Digamos que si nosotros pensamos que abajo de esta gráfica, bajo esta gráfica y sobre este eje horizontal, es decir, esta área que está aquí encerrada, toda esta área, es a lo que nosotros llamamos el área bajo la curva. Y si pensamos que bajo esta área están todos los datos, entonces también podemos imaginar que acá está el 100% de probabilidades de poder encontrar cualquiera de estos datos. Y ahí es la importancia, de la distribución normal, porque de un diagrama de frecuencias empezamos a estudiar pues probabilidades, es decir, convertir un diagrama de frecuencias a una herramienta para poder calcular probabilidades. Esa es precisamente la importancia de la distribución normal en base a esta campana de Gauss que nosotros vemos acá. Cuando miramos el tema de la distribución típica, nosotros dijimos que esta desviación típica era, digamos, el cuadrado de la media de las distancias que hay entre cada uno de estos datos y la media aritmética. Entonces nosotros podemos formar en principio un intervalo, digamos donde tengamos más confianza de dar un resultado. Por ejemplo, es más exacto decir, digamos que es muy probable encontrar uno de estos datos entre 45 más menos 10 que solo dar el resultado como un promedio. Imaginémonos que estos, por ejemplo, fueran, no sé, tiempos de llamadas en un call center, por ejemplo, aunque acá está ya otro digamos contexto. Vamos a poner este otro ejemplo. Imagínense, entonces es más exacto decir que hubieron un promedio de llamadas de 45 más menos 10 llamadas, es decir, de 35 a 55 llamadas en promedio. Ahí estamos abarcando nosotros la mayoría de nuestros datos. Y si esto, digamos, fuera, por ejemplo, como dice acá, artículos sobre tecnologías publicados en un mes, entonces podemos decir que acá hubieron entre 35 y 55 artículos de tecnología publicados en promedio, ¿verdad? Entonces la desviación típica nos da como una holgura, digamos, dentro de la cual nosotros obtenemos la mayoría de los datos. Pero esto lo podemos nosotros representar acá en el diagrama, digamos, de frecuencias, y lo podemos estudiar con la distribución normal. Entonces, si nosotros colocamos también unas líneas para marcar digamos la media menos una desviación estándar y la media más una desviación estándar, para, digamos, ubicar ese intervalo, tendríamos una línea por acá, ¿sí? La voy a dibujar aquí. Sería entonces 45, que es la media aritmética, menos 10, o sea, más o menos 35, y 45 más 10 pues serían 55, o sea que tendríamos que tener otra línea más o menos por acá. Pues una cosa importante es que, según la teoría, digamos, los estudios matemáticos, los principios, digamos, de la distribución normal, es que
de este punto a este punto, es decir, bajo esta área se encuentra el 68% de todos nuestros datos. Esto lógicamente se saca a través de estudios matemáticos, a través de fórmulas, a través de integrales más que todo, que es de lo que se basa este estudio. Nosotros pues vamos a utilizar solamente la fórmula final para facilitarnos un poquito más y no necesitar demasiado principio matemático para poder estudiar la distribución normal. Sin embargo, se sabe por teoría que de este punto a este punto, en la mayoría de los casos, hay el 68% de los datos. Entonces, si nosotros decimos que, por ejemplo, fueron publicados entre 35 y 55 artículos de tecnología durante un mes, en promedio, estamos cubriendo el 68% de la probabilidad de ser exactos, ¿no? De dar con un resultado verídico, lo cual nos da pues un intervalo bastante confiable. También nos da los principios de la distribución normal, nos dan los datos acerca de un intervalo a dos desviaciones estándar, digamos hacia la izquierda y hacia la derecha, lo cual quedaría ubicado por acá. Digamos, si a la media le restamos dos desviaciones estándar, es decir, 20, serían entonces 45 menos 20, pues serían 25, que estaría ubicado más o menos en este punto. Vamos a hacer acá entonces otra línea para marcar el punto, y si sumamos 45 más 20 nos quedan también 65, entonces nos quedaría por acá otra línea. Y ahora vamos a decir que de aquí para acá la teoría nos indica que hay el 95% de los datos, es decir, de este punto hacia este punto siempre van a haber el 95% de nuestros datos, pues lo cual es casi la totalidad de todos los datos que nosotros tengamos en nuestra muestra o en nuestra población. También nos da otro dato, un último dato para tres desviaciones estándar hacia la izquierda y hacia la derecha, es decir, digamos acá estaríamos en 15, vamos a hacer aquí una pequeña línea, ¿sí? Una pequeña línea acá, y acá también en 75 una pequeña línea, y vamos a decir que entre este punto, entre este 75 y el 15, entre estos dos límites, ahí está encerrado, digamos, bajo esta curva, el 99% de todas nuestras probabilidades, es decir, el 99% de los datos, lo cual es prácticamente todo. Ya solo nos quedaría este pedacito de acá y este otro de acá, que simbolizarían un 1% entre los dos, es decir, 0.5% acá y 0.5% acá, que pues son los datos menos representativos porque son los que están más alejados de la media. Entonces, para repetir, en los principios de las características de la distribución normal, en primer lugar decimos de que es una curva acampanada. En segundo lugar, podemos decir que es simétrica con respecto a la media aritmética. En tercer lugar, vamos a decir que el 50% de los datos se encuentran a la izquierda o por debajo de la media aritmética y el otro 50% por encima de la media aritmética, o sea, del lado derecho. También podemos decir que a más menos una desviación estándar tenemos el 68% de los casos. A más menos 2 desviaciones estándar tenemos el 95% de los casos, y a más menos 3 desviaciones estándar tenemos el 99% de los casos. Pues básicamente este es el principio, digamos, de la distribución normal, y con esto pues podemos calcular algunas probabilidades. Estos ejemplos los vamos a ver más adelante. Sin embargo, vamos a visualizar entonces la teoría que tenemos, ¿verdad? Para, digamos, dejar claro. Decimos entonces que la distribución normal es una representación de las frecuencias, lo cual es cierto porque pues parte de un diagrama de frecuencias, ¿no?
cuando la distribución normal cumple con las siguientes condiciones, ¿verdad? En primer lugar, da como resultado una curva acampanada, lo cual vimos nosotros que es cierto. Es simétrica con respecto a la media, ¿sí? En este caso, o en este tema, dijimos que íbamos a representar a la media con la letra mu o mu, ¿verdad? Es una letra griega. Y a la desviación estándar o típica con la letra sigma, ¿verdad? También vale la pena mencionar que la media, la moda y la mediana se están bastante aproximadas. Entre más simétrica sea, digamos, la media, la moda y la mediana van a estar más cerca del centro. Las tres medidas van a estar muy juntas unas de otras. El eje X, dice, es una asíntota de la curva. Esto no quiere decir más que, digamos, el eje X va a ser como la base de la gráfica. Es decir, asíntota quiere decir que es una línea a la cual la gráfica se va a acercar mucho, pero nunca la va a traspasar. Es decir, esta gráfica va a acercarse mucho al eje X, pero nunca va a traspasarlo, nunca va a cortar al eje X. Entonces, a eso es a lo que en matemáticas se le llama una asíntota. Y por eso es de que en este caso el eje X es una asíntota de esta gráfica, ¿sí? Ya que solo se acerca mucho a ella, pero no la corta. Miremos entonces el otro, dice el área total bajo la curva es del 100%, lo cual es cierto porque bajo la curva va a estar el 100% de nuestros datos. El 50% del área se encuentra a la izquierda de la media y el 50% a la derecha, es decir, un 50% por debajo y el otro 50% por encima. Y estos datos, que los repetimos ya, el 68% se van a encontrar a más o menos una desviación típica, el 95% de los datos a más o menos 2 desviaciones típicas y el 99% de los datos a más o menos 3 desviaciones típicas. Con esto entonces podemos decir que la importancia, digamos, de saber esto es que a través de este conocimiento y pues más adelante de una tabla donde podemos encontrar datos más puntuales, ¿verdad? Aquí solo estamos tratando a una distancia de 1, 2 y 3 desviaciones típicas, pero si nosotros necesitamos encontrar un dato más exacto en un lado que esté ubicado en distinta posición, podemos utilizar una tabla que nos va a dar diferentes valores de área para diferentes puntos. Entonces, con ello podemos nosotros calcular prácticamente todas las probabilidades de los sucesos, digamos, con relación a esa distribución que estemos estudiando. Por último, entonces, para ya, digamos, dejar bien claro este tema, pues tenemos que la frecuencia, o mejor dicho, la distribución normal es una curva acampanada que es simétrica a la media, que bajo la media es el 50% de los datos y sobre la media el otro 50%, que a más menos una desviación típica va a estar el 68% de los datos, a más menos 2 desviaciones típicas va a estar el 95% y a más menos 3 el 99% de nuestros datos. Con esto entonces finalizamos pues los conceptos fundamentales y estamos listos para realizar problemas en los próximos videos.